Bienvenidos al encuentro 6 de confirmaciones, la verdadera felicidad. Continuamos con la unidad 2 con el eje temático Descubro mis talentos. En este encuentro vamos a aprender a elegir las acciones que nos permiten estar cerca de Dios y descubrir a su lado la verdadera felicidad. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Escucha el canto Te doy gracias Jesús que compartimos en la descripción de este video y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué imaginas que sentía el autor cuando escribió esta canción? ¿A qué deberá la felicidad que expresa en este canto? Dios nos ha creado con todas las cualidades para desarrollarnos y llegar a la plenitud de nuestras capacidades. Recordemos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y sus propias cualidades las ha colocado en nosotros: la inteligencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de amar. El mismo Jesucristo nos solicita que seamos perfectos como Él y Dios Padre son perfectos. Esto no significa que estemos llamados a ser otro Dios, pero tampoco significa que seamos poca cosa ante Él y que no podamos alcanzar nuestra plenitud. Es por ello que la felicidad que Dios tiene en sí mismo espera que nosotros la alcancemos guiados por Él. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy día estamos muy alejados de sus caminos, a causa de un rechazo general de la sociedad en las cosas divinas. Seguimos siendo criaturas de Dios, por lo que el anhelo de la felicidad permanece en nosotros. La diferencia radica en que, si Dios sembró en nosotros el deseo de ser felices con Él, la sociedad en general ha buscado la felicidad en otras cosas. Por ejemplo, a causa del materialismo, pretendemos alcanzar nuestro perfeccionamiento en la acumulación de bienes materiales, tecnológicos o de alto valor, lo que en sí mismo no sería negativo, si no fuera acompañado de la vanidad del poder y de la fama. Junto con el materialismo viene el consumismo, que ha provocado una ansiedad en adquirir esos bienes materiales, alimentando el deseo de riqueza en quienes ofrecen esos productos mediante campañas de marketing que nos atacan psicológicamente para hacernos creer que el poseer tal o cual producto nos dará esa felicidad que buscamos. Otra ideología que ha afectado a nuestra sociedad es el relativismo, con el cual rechazamos la realidad y concebimos nuestra propia percepción como verdadera. Esto lo notamos cuando somos capaces de afirmar que cada quien posee su verdad, o que cada persona puede autopercibirse de la manera que desee, lo cual es completamente falso, puesto que la verdad es una sola, y el negarla nos provoca un choque mental frente a lo que es real. Del relativismo se deriva una tolerancia mal entendida, pues exige socialmente que se tolere las diferencias de los demás sin un adecuado discernimiento, lo que nos lleva a una aceptación de la mentira, del pecado, de la ofensa y del rechazo a las cosas que son buenas, y el juicio al que trata de vivir con sentido común y lógica. Por ejemplo, podemos defender con una ley a los animales y está bien. Sin embargo, con otra ley podemos asesinar a los hijos que viven en el vientre de las madres. Esto nos lleva a una situación social de una universalidad del individualismo, esto es, que cada persona pretende ser diferente a las demás, pero actuando en el error y en el pecado, igual que todos.
¿Y qué nos dice Dios al respecto? Escuchemos el libro del Eclesiástico en su capítulo 14. Eclesiástico, capítulo 14. Feliz el hombre que no pecó con sus palabras y que no arrastra el pesar por sus faltas. Feliz aquel que no es condenado por su conciencia y que no renunció a su ideal. A un hombre mezquino no le conviene la riqueza, ¿para que le van a dar muchos bienes a un avaro? El que junta privándose de todo, junta para otro, otros disfrutarán de sus bienes. Si alguien es malo consigo mismo, ¿para quién será bueno? Ni siquiera goza de lo que tiene. No hay nadie más malo que el que es malo consigo mismo, su maldad se vuelve contra él. Si hace el bien será por casualidad, pero al final reaparecerá su maldad. El hombre que siempre está ambicionando es un malo, no le interesan las personas, desprecia a los demás. El hombre insaciable no es... El individualismo en las personas va contra la naturaleza, puesto que Dios, siendo el ser pleno, no se ha quedado con su existencia para sí, sino que ha querido compartirla, primero siendo comunidad en sí mismo, segundo, creando al ser humano y a los ángeles y a toda criatura para acompañarlo. Si Dios es el ser plenamente feliz, la respuesta a la felicidad del ser humano es la de entregarse hacia los demás, y no ensimismarse en el egoísmo, la fama, la vanidad, la sexualidad mal vivida. Contestemos las preguntas de la página 36. ¿Qué beneficios obtiene el que confía en Dios? ¿Para qué nos sirve la esperanza? ¿En qué basa la felicidad del autor del libro Eclesiástico? De modo que lo que Dios nos está diciendo es que la verdadera felicidad se funda en 4 actitudes que debemos tener hacia los demás. En primer lugar, realizando obras buenas, pues mediante la caridad demostramos el amor a Dios y a sus criaturas, especialmente mediante las obras de misericordia. En segundo lugar, la práctica de la justicia, cumpliendo primero nuestros deberes y defendiendo los derechos de los demás, y en especial viviendo la verdad honestamente. En tercer lugar, promover la fraternidad, es decir, fomentar la comunidad y con nuestra familia, vecinos, amigos y en la misma parroquia, formar una sola familia. Y por último, vivir la esperanza, ya que en nuestros días todas estas ideologías de las que hablamos nos han alejado de Dios y nos han hecho creer que nuestro mundo e incluso nuestra vida no tiene mayor sentido. Y esto se manifiesta en la violencia social, en la inseguridad, en el aumento de suicidios. Pero para aquellos que conocemos que este tránsito nos permite elegir a Dios, es decir, que esta vida no es nuestra vida, sino aspiramos a la vida eterna, allí Dios nos transformará y transformará el mundo, venciendo definitivamente al pecado. Sabiendo que Dios siempre ha cumplido sus promesas y que esta no será la excepción, y por ello vivir en la esperanza es vivir con la confianza de que Dios nos protegerá por siempre. En la página 37 escribamos en los 4 renglones las acciones que podemos realizar para ser verdaderamente felices, pues a través de ellas podemos acercarnos a Dios. Y en los recuadros de la página 37 y 38, con recortes de algún periódico o revista, formemos un collage de buenas obras que podemos realizar. Como ya hemos comprendido que la felicidad está en hacer cosas buenas por los demás,
Escribamos qué vamos a hacer esta semana para hacer feliz a alguien. Y finalmente, en las opciones múltiples, elige la respuesta correcta a la proposición de los cuadros azules. Por ejemplo, la felicidad, según la mentalidad actual, proviene de Dios, las cosas materiales o el conocimiento. Unas pistas para obtener la felicidad que Dios nos da son el dinero y el poder, el amor y el odio, las obras de misericordia y la fraternidad. Es sinónimo de confianza que solo puede estar depositada en Dios y es una clave para estar cerca de Él. Se trata de la esperanza, envidia o comodidad. Muchas gracias por su atención y que Dios les llene de bendiciones.